¿Se escucha o no se escucha nada? Sí, profe, se escucha. Bueno, vamos a terminar aquí con estos ejemplos. Ya comencé a grabar. Es como le iba diciendo, aquí en esta parte estamos calculando de U, donde U es cotangente de teta. Es decir, que U es coseno de teta sobre seno de teta. Aplicamos la regla del cociente para derivadas. Aquí y obtuvimos esta expresión. Ahora vamos a usar la identidad trigonométrica que dice que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1 para cualquier ángulo. Entonces, me queda que U sobre teta es menos 1 sobre seno cuadrado de teta. Pasando a multiplicar el de teta me queda esta expresión. Ahora, noten que si multiplico por menos los dos lados, menos de U es igual a 1 sobre seno cuadrado de teta. Es decir que menos de U es exactamente la integral que queremos calcular. Menos de U. Nos da todo eso. Entonces, por eso este U era la sustitución apropiada. Pero como les digo, no, para darse cuenta que esa era la sustitución, no íbamos a deducirlo viendo esta integral. Como en otros casos, cuando hemos usado el método de sustitución, que uno mira la función y ya sabe cuál es una sustitución apropiada. Aquí prácticamente esa sustitución la están dando así, están diciendo haga U igual a esto y mire que esa es. Sí, profe, y esto, y si por lo menos usted nos hubiese tocado esa integral, ¿y ahí qué U íbamos a tomar si no sabíamos que era cotangente? Entonces, ahí tenía que haber investigado, Ah, porque no hay otra forma. O ponerse a probar, pero sí, tú tienes razón. No habría forma de saberlo así, viendo la función, como les digo. Bien, todo el hecho es que ya no, nos dijeron cuál es la sustitución apropiada. Por lo tanto, esa integral se va a transformar en la integral de un cuarto de menos de u. Miren aquí. Esta integral es igual a un cuarto de la integral de menos de u. Y la integral de menos de u es menos u, más una constante. Es decir, que es... Ah, bueno, aquí me faltó escribir menos un cuarto, ¿no? El un cuarto que está aquí, escribirlo aquí también. Bueno, pero en este otro paso sí lo puse. Entonces, el hecho es que la integral de 1 sobre seno cuadrado de teta es cotangente de teta. Por eso aquí queda con este un cuarto que aparece. En realidad es menos cotangente de teta. Con este un cuarto, por eso queda aquí menos un cuarto cotangente de teta a una constante. Y así pues, nosotros sabemos que esta es la integral de la función original que estamos buscando su antiderivada. Entonces concluimos que esa integral ahí es igual a menos un cuarto cotangente de teta más una constante. Hemos llegado a esta igualdad aquí. Bien, entonces ahorita sí vamos a hacer, como la integral fue planteada en términos de la variable x, ahorita vamos a reescribir cotangente de teta en términos de x. Entonces por eso tenemos que volver a ver nuestro triángulo rectángulo. Entonces notemos que el triángulo rectángulo que definimos para hacer la sustitución trigonométrica es este. Y cotangente es, por un lado, es coseno de teta sobre seno de teta, pero en términos de los catetos, si ustedes recuerdan de trigonometría, cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, entonces el cateto adyacente al ángulo teta, en este caso es raíz de 4 menos x cuadrado, esta parte aquí. Y el cateto opuesto es x. Bien, entonces ya vamos a escribir, en lugar de escribir cotangente, vamos a escribir esta fracción aquí. Raíz de 4 menos x cuadrado sobre x para dar la respuesta final. Entonces la respuesta final va a ser menos un cuarto
cotangente de teta, que es todo esto, más una constante. Si distribuyo si hago la multiplicación aquí, me quedaría de esta forma, menos raíz de 4 con x cuadrado sobre 4x más una constante k. Entonces es la antiderivada de esa función, usando sustitución trigonométrica. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ahora, todos los ejemplos que he hecho hasta aquí son integrales no definidas, ¿no? Pero si la integral es definida, por ejemplo, integral desde 1 hasta 2 en este caso, pues hago el mismo proceso y aquí al final no coloco la constante, sino que evalúo en 2 primero y luego en 1. Entonces, hacer las antiderivadas ya nos dice cómo el proceso es el mismo. Solo que habría que hacer un paso más, que es evaluar en el intervalo en el que estemos integrando. Bien, entonces eso es el método integral por sustitución. Bien, ¿preguntas sobre eso? Este es el primer tema del tercer corte, ¿cierto? Sí, esto ya es del tercer corte, exacto. Esta parte es tercer corte, que va a ser un solo taller. Sí. Estamos viendo el primer tema, ¿sí? Y integración por partes también. ¿Cuántos temas son? Por ahí, miro a ver. Vamos a ver aquí el calendario. 1, 2. Puede ser otros 3 temas, más o menos. O sea, la otra semana vamos a estudiar fracciones parciales. Y de allí, es que como el contenido, tienen que mirar el contenido programático, sin embargo, no lo estamos siguiendo tal cual porque el coordinador del área está quitando algunas cosas, lo que él considera que no es importante y está dando lo fundamental. Pero yo creo que alcanzaríamos a ver otros 3 temas, porque tenemos clase hasta el 20 de junio, ¿no? De pronto esa última semana la dejemos para las asesorías. Entonces puede ser que nos queden la otra semana y otras 3 semanas, ¿no? Podemos pensar en un tema por semana. ¿Hasta el 20 de junio van las clases? ¿No? Sí. Pero como les digo, la última semana puede ser de asesorías. Queda menos de un mes. Sí, exacto. ¿Más preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar aquí con el tercer ejemplo para finalizar. ¿Listo? Entonces, en este caso, aparece esta integral aquí, de x sobre raíz de 16x al cuadrado más 25. Entonces ya aparece una primera diferencia que es una suma aquí. Bien, tiene que ver con la observación que hizo un compañero antes. Entonces note que cuando vamos a generar el triángulo, nosotros tenemos que, yo siempre he hecho en todos los pasos, reescrito lo que está aquí dentro de la integral. Porque recuerde que cuando usamos teorema de Pitágoras, se eleva al cuadrado las magnitudes de los catetos. Entonces, en este caso, podemos pensar que estoy tomando la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de 16x cuadrado es 4x. Entonces, 4x al cuadrado me da esta primera parte y 5 al cuadrado es 25. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque estas van a ser las longitudes del triángulo rectángulo que voy a definir. Bien, primero saco la raíz. Entonces, en este caso, como tengo una suma, cuando hay suma, estas dos cantidades ya, ninguna de ellas puede ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Las dos tienen que ser catetos. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, por eso
la hipotenusa iría a ser toda esta raíz, pues, si los catetos son 4x y 5. Entonces, no les muestro aquí el triángulo. Entonces, miren, yo ubiqué de nuevo la cantidad 4x como cateto opuesto al ángulo θ y 5 como cateto adyacente. Entonces, si aplicamos teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, este primer cateto al cuadrado da 16x cuadrado y este cateto adyacente aquí al cuadrado da 25. Entonces, en este caso, es la hipotenusa la que, cuando hay una suma, en este caso la hipotenusa es lo que queremos integrar aquí. Bien, sino que aparece, en la integral aparece 1 sobre raíz de todo eso. Entonces veamos, la idea es la misma. Primero vamos a reescribir esta parte, la raíz de 16x cuadrado más 25, en términos de la función seno o coseno. Vamos a ver cuál nos sirve. Entonces miren, aquí se usa coseno. ¿Por qué uso coseno? Porque coseno de θ es cateto adyacente y el cateto adyacente es un número. Bien, entonces me daría ese número sobre la hipotenusa, que es la función que nos interesa encontrar en términos de la variable θ y de las funciones trigonométricas. ¿Por qué no uso seno? Porque seno de θ me daría cateto opuesto, que es 4x, aquí haría un 4x. Entonces no podría despejar la cantidad raíz de 16x cuadrado más 25 dependiendo exclusivamente de una función trigonométrica. En cambio con el número sí, porque ahí puedo decir lo siguiente. Este 5 que está aquí, lo paso a dividir y me quedaría que coseno de θ sobre 5, cuando él va a dividir queda un 1 en su lugar, ¿no? Es igual a 1 sobre raíz de 16x cuadrado más 25. Por eso es útil usar, es preferible usar la función coseno. Entonces, ¿qué ocurre? Que coseno de θ sobre 5 es exactamente la función que estamos integrando. Esto lo puedo escribir aquí como 1 sobre todo esto, y el de x colocarlo en esta esquina. Es una forma de reescribirlo. Entonces ya nos falta simplemente escribir el de x de forma apropiada, es decir, en términos del ángulo θ. Entonces veamos cómo se hace eso. Entonces debemos despejar lo que tiene que ver con x. Bien, tiene que ver con x. Entonces, por ejemplo, seno de θ es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces esa no sirve, ¿no? Porque me quedaría 4x sobre toda la raíz y no va a poder despejar x. Entonces voy a tener que usar tangente, porque tangente es cateto opuesto, que es 4x, sobre cateto adyacente, que es 5. Entonces, tangente de θ es la que nos sirve en este caso. Tangente de θ es 4x sobre 5. Por lo tanto, si quiero despejar x, este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, el 4 a dividir, nos queda que x es igual a 5 cuartos tangente de θ. Bien, ahorita sí, como ya despejé x, derivo a los dos lados. Y me queda que de x, la derivada de x con respecto a θ es igual a 5 cuartos, la derivada de tangente con respecto a θ. Y si ustedes usan la misma regla con la que yo derivé cotangente aquí, les muestro. Aquí cuando derivé cotangente usé la regla del cociente para derivar, ¿no? ¿Dónde está eso? Mire, porque tangente, ¿qué es? Tangente es seno sobre coseno. Es el inverso multiplicativo de esta cantidad. Entonces, si aplico esa regla, vamos a concluir que la derivada de tangente de θ es 1 sobre coseno cuadrado de θ. Lo dejé, no lo hice las cuentas porque son semejantes a esa de cotangente. Entonces, ustedes las pueden hacer. Entonces, la derivada de tangente es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado de θ. Y por definición, 1 sobre coseno se define en trigonometría como secante de θ. Entonces, como a mí me va a quedar 1 sobre coseno cuadrado, es lo mismo que tener secante cuadrado. Así pues, de x,
es igual a 5 cuartos secante cuadrado de teta por d teta. Aquí hago la observación, ¿no? Por definición, secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado. Entonces ya tengo las partes de la integral en términos de x, ahora en términos de las funciones trigonométricas. Entonces, esta primera parte aquí, todo 1 sobre raíz de 16x cuadrado más 25 es igual a coseno de teta sobre 5, como vimos antes. Bien. Y el de x, que aparece aquí en la esquina, ese de x es 5 cuartos secante cuadrado de teta por d teta. Entonces ahí sustituí todo. Bien. Ahora este 5 que está aquí se cancela con el 5 acá. Y me sale una constante de 1 cuarto. Y aquí lo escribí, este secante cuadrado lo escribí en términos lo escribí como 1 sobre coseno cuadrado de teta. ¿Y qué pasa? Un coseno del numerador se elimina con el del denominador. Y nos queda pues la integral de 1 sobre coseno de teta. Bien. Ahora, esta integral también no es una integral fácil de resolver, pues así no le dicen cómo, qué sustitución hacer y qué manipulación. Prácticamente uno queda ahí toda la vida intentando resolver. Ya a ver por qué. ¿Hay preguntas hasta ahí? Silvia, ¿no? ¿Tiene algo que decir, Silvia? ¿Y Sabine no vino a clase hoy? ¿Y está Sabine? Hay muchos estudiantes que vienen a clase No, ya. profe. Ah, bueno. Ya que están muy ocupados, mucho trabajo. ¿Ustedes cuántas materias hacen en promedio? ¿6 o 7? Por lo general sí, 7 o 8. Ah, ya. ¿Cuántas hacía usted, profe? No, yo hice en la universidad hacía 3 y en la maestría hacía 2 por semestre. ¿Y eso? ¿Por qué así como tan ¿En serio, cortico, profe? Es como mejor, ¿no? Así nos pedían que hiciéramos de a 2. En la maestría, si uno hace 3, ya, mejor dicho, no puede salir los fines de semana. Hay que estudiar todos los días. Con 2, Pero ¿en qué universidad, profe? a la pregrado en la Universidad del Valle de Cali. ¿Y era como requisito solo meter 3 materias? Digo 2. Sí, así está diseñado el currículo. 3 materias, 3 o 4. Vea qué chévere. No sé, uno explota tanto. Sí, y la maestría están diseñadas para matricular 2 por semestre o 3. Creo que los primeros 2 semestres, 2 materias. Los últimos 2 semestres, ya 3. Sí, un profesor una vez me dijo que era mejor meter de a 3, 4 materias nomás para no, pues para mirarlas bien y no quedar como con vacío de información en esa materia. Sí, pero depende. ¿Ustedes, su currículo está diseñado para que vean de a 5, de a 6 o no? De a 6 y 7 por semestre. Son los currículum de acá. Entonces, como está diseñado así, les toca hacerlo así porque si no, si lo hacen de 3 o de 4, pues se atrasan y no acaban en los 5 años o 4 años. 5. 5. Para ingeniería, creo que para administración está 4 y medio. Y algunas. Entonces, sí, les toca así. Lo que pasa es que como ustedes ven tantas materias, en mi caso yo hice el pregrado en matemáticas puras, entonces son solo materias de matemáticas. Y la maestría también en matemática, entonces, como es tan específico, pues por eso vemos pocas materias, pues las vemos bien así, bien explicadas. Con todas las demostraciones, por ejemplo, en nosotros todos los teoremas hacíamos la demostración. En cambio, aquí uno no demuestra todo, usa los resultados más bien. Por eso puede ir más rápido. Y bonito también por lo que uno ve las materias a profundidad. Acá uno las ve muy superficiales y más adelante le hace falta verlas más a profundidad y le toca regresar en los temas
a intentar recuperar algo de información. Sí, sí, generalmente no solo en esta universidad, en todas las universidades de la ingeniería son así, más bien aplicados. No importan tanto por demostración, sino que los resultados y los aplican y más. Bueno, entonces continuemos aquí trabajando. Ahora, esta integral, como les digo, esta integral de 1 sobre coseno de teta, está hecha, hay tablas que nos dicen cuánto da, pero yo quise aquí hacer unas cuentas para mostrar más o menos cómo se obtiene el resultado, pero sin embargo también es una integral que no la podríamos resolver simplemente observándola y escogiendo una sustitución de lo que vemos aquí. Prácticamente no sería posible. Entonces, noten por qué. Recuerden que 1 sobre coseno, nuevamente regreso, 1 sobre coseno es por definición secante de teta. Entonces, uno que hace secante de teta, lo mismo que tener secante sobre 1, lo escribe como fracción. Y ahorita, ¿qué hace uno? Multiplica arriba y abajo por esta cantidad, por secante de teta más tangente de teta. Todo lo que está aquí señalado, eso en realidad es como tener 1, que es la misma cantidad, sino que está haciendo una manipulación. Ahora, aquí ya hay un problema. ¿Uno cómo va a saber que tiene que multiplicar exactamente por secante más tangente? Entonces, los que hicieron esta integral así, tuvieron que haberse dedicado mucho tiempo a descubrir que había que multiplicar esta fracción por esta cantidad. Que eso que está ahí sombreado en realidad es 1, ¿no? Entre comillas. Entonces, si hago la multiplicación ahí indicada entre esas dos fracciones, este secante distribuye acá en el numerador y me quedaría secante por secante me da secante cuadrado más secante, esto aquí un punto, más secante por tangente. Y aquí me haría 1 por secante más tangente, que es eso mismo. Entonces yo he encontrado una forma bastante compleja de reescribir la función que estamos integrando. Es decir, que 1 sobre coseno se puede reescribir de esta forma que sombría aquí. Este puntito, esto aquí no es un cuadrado, ¿no? Esto nos lleva al cuadrado a esta parte. Ahora sí, como 1 sobre coseno de teta, puedo escribir así. Bueno, entonces, esta integral del lado izquierdo es igual a la integral aquí del lado derecho. Bien. Entonces, eso ya sería un paso que a uno no le va a ocurrir así, mirando la integral. Ahora, esta integral aquí sí se puede hacer por sustitución. La sustitución adecuada es definir u igual a secante de teta más tangente de teta. ¿Por qué? Porque la derivada de secante es secante por tangente. Eso sí tendrían que verlo. Ustedes tendrían que escribir secante como 1 sobre coseno y aplicar regla del cociente para derivar secante. Y ver que secante derivado es secante por tangente. Eso lo afirmo, pero es fácil verificarlo. Y la derivada de tangente, como ya mencionaba antes, aplicando también regla del cociente. Porque uno sabe que tangente es seno sobre coseno. Entonces, así como derivamos cotangente, podemos derivar tangente para concluir que esa derivada es secante cuadrado. Entonces noten que esto que quedó aquí, el de u, es igual a lo que está aquí. Entonces es una sustitución útil. Es decir que, a ver, de u es igual a secante de teta más por tangente de teta más secante cuadrado por de teta, que es exactamente todo lo que está aquí en el numerador de la integral. Y así podemos reescribir entonces la integral en términos de u como 1/4 la integral de u, que es todo esto, sobre u. Bien. Estoy hablando de esta integral que se puede reescribir así. Esta que está aquí está, porque el de u es todo esto. Y el u, pues, esta parte. Entonces me quedó la integral de u sobre u. Bueno, multiplicada por el 1/4. Entonces noten que esto es lo mismo que tener 1 sobre u por du. Entonces me quedó la integral típica de cuya derivada es logaritmo natural de u. Bien, recordemos cuando estudiamos logaritmo natural. La antiderivada de la integral de 1 sobre u es logaritmo natural del módulo de u por el 1/4 más una constante. Y aquí sí sustituyo u de nuevo por lo que
por lo que vale, u vale secante de teta más tangente de teta. Entonces, me queda que la integral de 1 sobre coseno de teta es un cuarto, perdón, la integral de un cuarto de 1 sobre coseno de teta es un cuarto logaritmo natural del módulo de secante de teta más tangente de teta más una constante. Entonces, esta es una integral que está en las tablas también, pero quería mostrar un poco cómo se deduce. Así pues, la integral en términos de la variable x, que se redujo luego a la integral de un cuarto coseno de teta, que a su vez es todo esto. Entonces concluimos que la integral original es igual a esto. Bien, a un cuarto logaritmo natural del módulo de eso. Y para finalizar, tenemos que reescribir secante de teta y tangente de teta en términos de la variable x. Entonces volvemos a mostrar aquí el triángulo que usamos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que coseno de teta es 5 sobre raíz de 16x cuadrado más 25. Y como secante es 1 sobre el coseno, entonces invertimos el orden de la fracción. ¿Bien? Pues por eso me queda que secante es raíz de 16x cuadrado más 25 sobre 5. Y ahora, como aquí aparece tangente de teta, noten. Entonces, tangente de teta en términos de la variable x, que es tangente es cateto opuesto sobre adyacente, es decir, que tangente de teta es 4x sobre 5. Entonces, sustituimos esas dos cantidades aquí y aquí, para finalizar la integral. La integral nos va a dar un cuarto logaritmo natural de secante de teta, que es esto, más tangente de teta, que es 4x sobre 5, más una constante. Y bueno, así se resuelve este tipo de integrales usando sustitución trigonométrica. Bien, entonces sí, es un proceso largo este caso, porque además de usar sustitución trigonométrica, por acá nos tocó de nuevo usar un método de sustitución, ¿no? Y bueno, hacer unas manipulaciones que nosotros así a simple vista no sabríamos aplicarlas. Bien que fue necesario prácticamente investigarlas, pues. Que uno cómo se le va a ocurrir que multiplicar por esto arriba y abajo va a funcionar, no hay forma. Pero bueno, yo voy a tener cuidado cuando le coloque los ejercicios, que no aparezca cosas así extrañas. Que si es extraño, que ya lo hayamos visto en clase por lo menos. Profe, ¿puede explicar lo del triángulo para pasar de la variable teta a la variable x? Aquí arribita. ¿Me hace el favor? Aquí, Ahí. Sí, sí, señor. bueno, porque la integral ya vimos que nos quedó así, ¿no? Entonces vamos a O sea, reescribir uno esto. siempre cuando va a pasar de la variable teta a la variable x, se sustituye lo que le dio la integral. Sí, es decir, la integral ya la usamos sustitución trigonométrica y la resolvimos. Y dio Sí. esta parte aquí. Pero esta Ujú. parte está en términos de las funciones trigonométricas y de la variable teta. Entonces tenemos Sí. que regresarnos para escribirla en términos de la variable x. Entonces, por ejemplo, este tangente de teta. Sí, ese queda opuesto sobre adyacente. Sí. Y el Entonces, secante, es 4x sobre 5. Y ujú. secante es el inverso del coseno. Entonces, como coseno es 5 sobre raíz de todo eso, entonces el inverso es cambiar el orden. Ah, ya, ya, ya. Raíz de todo eso sobre 5, el contrario. Ya, ya. No había entendido eso ahí. Ya nos queda la integral en términos todo de x. Y esto es lo que nos Ya. pedían. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? No, profe. ¿No, no tienen? No, creo que no. Entonces, para el próximo martes vamos a estudiar, bueno, puedo hacer otro ejemplo, ustedes me dirán, sobre sustitución trigonométrica. Pero fundamentalmente la próxima reunión es para estudiar cómo resolver integrales de funciones racionales usando fracciones parciales.
Y ese Sí, sí, de yo también. fracciones parciales es bacano, ¿no? ¿Cómo? Y la de fracciones parciales es bacano. Sí, sí, Es porque el- uno reescribe la función en términos de fracciones simples que ya conocemos por resultado, una integral. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por venir a la reunión y nos vemos el martes. Gracias, Bueno, profe. profe, Profe, una gracias. Gracias. pregunta. Bueno, ¿sí? ¿Qué pregunta? ¿Cuándo entrega las notas? Las notas, pues yo creo que el sábado ya las voy a subir al sistema. Bueno, profe, gracias. Cada uno revisa su nota y tiene para escribirme que yo puedo modificar. Si hay algún error, si tiene algún reclamo, yo puedo modificar la nota, entonces las van a ver directamente en el sistema. Bien, yo les aviso. Bueno, profe, gracias. Bueno, gracias. Vale, profe, gracias. Bien, hasta Muchas luego, gracias. gracias.